Para continuar con el estudio del directorio activo, vamos a comenzar con un tema que en efecto es teórico, pero es fundamental. En este caso, hago referencia a los principios y criterios de diseño del directorio activo. Les menciono que este tema es fundamental porque si bien podríamos comenzar a instalar, configurar y desplegar cosas, tomemos en cuenta que la causa principal de las implementaciones fallidas por lo general es debido a errores de diseño, es decir, conceptos que no tenemos claros o a que en esencia no comprendemos con claridad qué es lo que queremos lograr o por qué una solución debería ser implementada de una manera determinada o de otra. Además, aunque si bien es cierto que en un principio tal vez no sea posible determinar todos los requerimientos de diseño, porque precisamente este diseño con el tiempo puede cambiar o puede evolucionar. Y finalmente, como este es un tema un poco complejo, he decidido dividirlo en 3 sesiones, pero eso sí, una vez concluidas estas 3 sesiones, vamos a comenzar con la parte práctica. Y lo que vamos a ver en esta primera sesión concretamente es lo siguiente: una pequeña introducción. Vamos a ver qué es lo que hace o determina que un sistema sea bueno o se considere bueno, los nuevos requerimientos de negocio. Para ello vamos a estudiar un escenario de ejemplo, corregir errores de diseño legados, cómo recolectar requisitos de negocio y por último, la que a mi consideración es la parte medular de esta primera sesión, el definir los límites de seguridad. Muy bien, en principio, aunque pudiera parecer que la implementación del servicio de directorio activo es algo relativamente sencillo en términos de que requiere pocos clics o pocos comandos a nivel de PowerShell, para llegar a esa etapa es preciso evaluar previamente los requerimientos de negocio, tanto en términos de cumplimiento como de seguridad, y con ello poder determinar qué características y servicios del Active Directory deberíamos habilitar. Y solo por categorizar estas dos actividades, hagamos mención de consideraciones conceptuales y actividades prácticas concretas. Para la parte conceptual, lo primero a considerar es la recolección de información. Esto se refiere a sostener reuniones de trabajo con las personas indicadas que nos permitan desarrollar nuestro diseño y la estructura de la solución. Como cualquier implementación tecnológica, va a requerir análisis y mitigación de riesgos. También lo que respecta a la planeación de capacidad, es decir, capacidad en términos de crecimiento de nuestra estructura de dominios. La ubicación de los componentes, aquí tiene que ver tanto el diseño lógico como el diseño físico, así como también tiene sus diferencias dependiendo de si es una implementación en sitio o en la nube. Tomemos en cuenta que todo lo que se explique aquí, en principio, aplica para implementaciones en sitio. Y por último, considerar las mejores prácticas de diseño, que ya las iremos viendo a lo largo de todo el material. Y como actividades prácticas concretas, pues lo primero que deberíamos realizar es el diseño de la estructura del bosque. Aquí hay que mencionar que siempre la implementación básica de cualquier estructura de dominios corresponde a un único bosque y un único dominio, y a partir de ahí comenzar a escalar. También el diseño de la estructura del dominio, si va a tener subdominios, si se va a integrar con otros dominios, etc. El diseño de la estructura de unidades organizacionales, aquí ya nos bajamos un nivel y las unidades organizacionales nos permiten representar la estructura interna de la organización, las oficinas, departamentos, los empleados, etc. El diseño de la topología física del Active Directory, aquí como es de carácter físico, pues tiene que ver también consideraciones como el ancho de banda de los diferentes sitios, la capacidad de los enlaces y lo que tenga que ver con infraestructura. Y por último, la ubicación del servidor del catálogo global. Este servidor va a contener todos los objetos del dominio, así como todos los elementos del esquema del directorio. ¿Y qué es lo que hace que un sistema sea bueno o se considere bueno? En esta matriz podemos apreciar 4 elementos principales. El primero de ellos es que para que un sistema se considere bueno, sí o sí debe existir un diseño previo en papel. Quiere decir que todas estas actividades a las que se hacen mención por aquí, antes de pasarlas a producción, debe existir un diseño en papel. Como segundo elemento,
Invierta en el equipo y servicios correctos. Aquí, de manera general, se hace referencia a disponer de toda la infraestructura necesaria para poder desplegar la solución. Un tercer elemento se refiere a tener un plan de recuperación ante desastres. Quiere decir, esencialmente, que debemos tener un plan de acción para los casos en que nuestro controlador de dominio principal falle y quede fuera de servicio, tengamos un segundo controlador de dominio para mantener la disponibilidad. Y por último, el último elemento que nos permite determinar si un sistema es bueno es todo lo que tiene que ver con tareas de monitoreo continuo para identificar problemas, poder anticiparnos y actuar con proactividad. Lo que refiere a los nuevos requerimientos de negocio, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Una tarea importante que sería útil pues es consultar la proyección de crecimiento de la organización dentro de 10 o 20 años. Esto está bien, pero en la realidad va a ser muy poco probable, a veces no va a ser posible que esta información nos la puedan proporcionar. Pero eso sí, los cambios que se pueden dar en la infraestructura a través del tiempo pueden variar desde la creación de una nueva unidad organizacional hasta llevar a cabo la fusión de una empresa con otra compañía. Más adelante, en una siguiente sesión, se va a estudiar con más detalle para entender la diferencia entre fusión y consolidación de compañías. Si lo viéramos gráficamente, bueno, en principio, como les mencionaba en la lámina anterior, una implementación básica de dominios va a consistir en un único bosque y un único dominio, y a partir de aquí podríamos escalar. Aquí tenemos el dominio principal y un subdominio en Boston y otro subdominio en Texas. Y lo mismo aquí, esta es la representación, por así decirlo, física de este diagrama lógico de acá. Tenemos 2 sitios en Texas y un sitio en Boston. Y cada controlador de dominio puede contener controladores de dominio, usuarios, computadoras, grupos, políticas o cualquier otro objeto disponible dentro del directorio. El caso de estudio para determinar los nuevos requerimientos del negocio, vamos a analizar lo siguiente. La empresa A se fusiona con la compañía B, es decir, esta empresa se fusiona con este de aquí. El director de la empresa A necesita que la administración de servicios de TI esté centralizada y requiere compartir recursos entre las dos compañías. Ambas organizaciones mantienen su propio bosque de Active Directory, por lo cual el bosque de la compañía B está fuera de los límites de seguridad de la empresa A. Este es un bosque independiente y este es otro bosque independiente. En consecuencia, para lograr el objetivo de fusionarlas, es necesario crear una relación de confianza a nivel de bosque o relación de confianza a nivel de dominio entre los dos servicios de Active Directory. Y como resultado, pues entonces esta compañía B se convertirá en un nuevo límite de seguridad para la empresa A y ambas tendrán sus propios activos para gestionar. Si este escenario lo trasladamos o lo vemos a nivel físico, tendríamos algo como esto. El bosque que representa a la empresa A y el bosque que representa a la empresa B. Como podemos observar, en cada bosque existe un dominio raíz del bosque A, dominio raíz del bosque B. Y a su vez, este dominio raíz pues tiene una división 1, división 2, división 3, cada uno de estos son subdominios. Si observamos, cada dominio tiene grupos de trabajo de tecnología y cada grupo de trabajo tiene sus propios administradores de dominio, que bien podrían ser o administradores de empresa, o administradores de dominio, o administradores de esquema, los cuales más adelante los vamos a ver tanto de manera teórica como de manera práctica. Y con esto, con esta estructura de aquí, se cumple el hecho de que cada bosque es independiente y que la administración de tecnologías está centralizada y es independiente la del bosque A con la del bosque B. Y lo que podemos apreciar aquí en estas flechitas naranjas es la relación de confianza que existe entre el dominio que representa a cada división con el dominio raíz. División 1 con el dominio raíz, división 2 con el dominio raíz y división 3 con el dominio raíz.
solo con el dominio raíz. Y esa misma estructura está replicada en el bosque B, de manera que ambas compañías son independientes. Y para poderlas fusionar, se establece esta relación de confianza que se representa aquí. Una relación de confianza entre los dos bosques a través de sus dominios raíz. Establecemos una relación de confianza entre este dominio raíz y este dominio raíz que representa al bosque de cada una de las compañías, y con eso ya se podrían fusionar e internamente van a seguir manteniendo su independencia. También hay que considerar corregir errores de diseño legados. Siempre que hagamos referencia a la palabra legado, significa algo que es viejo, antiguo u obsoleto y que por lo general ya no está en uso. En el caso de la infraestructura de dominios, es necesario evitar el uso de servidores de tipo SLD, Single Server Domain, porque esta es una tecnología de la infraestructura Microsoft legada, vieja, obsoleta, que tenía como falencia el hecho de que no soporta sufijos de DNS como los .com, .org, .net, .local, lo que sea. Y un nombre de dominio que no tiene sufijo de DNS, pues queda prácticamente limitado en funcionalidad. Y otro aspecto que por el momento solo lo vamos a mencionar, pero que es fundamental y se va a estudiar en profundidad, es lo siguiente: los niveles funcionales de bosque y de dominio antiguos que no son compatibles con nuevas funcionalidades de Active Directory. Esto, como dije, lo vamos a estudiar con más detalle en otra sesión, pero digamos que los niveles funcionales de bosque y de dominio nos permiten establecer el nivel de compatibilidad entre los diferentes controladores de dominio y tiene que ver o está directamente asociado con la versión del sistema operativo que se esté utilizando. Aquí, por ejemplo, en esta pantalla de error, vemos un error de configuración de despliegue porque nos indica que el nivel funcional de este controlador de dominio que se está tratando de integrar no es compatible con el nivel funcional del dominio en general. ¿Por qué pudiera suceder esto? Porque estamos tratando de integrar un controlador con Windows Server 2003 o 2008 a un nivel funcional de dominio de Windows Server 2019. Por lo tanto, esa versión antigua de 2008 ya no es compatible con las nuevas funcionalidades de Active Directory de un Windows Server 2019. Pasamos ahora a el cómo recolectar requisitos de negocio. Aquí hay que prestar especial atención o poner el foco en lo siguiente. Lo primero es obtener un organigrama de la compañía. ¿Por qué el organigrama de la compañía? Porque nos permite identificar quién es la fuente de información correcta. Y aquí hacemos referencia, en otras palabras, a qué persona debemos preguntar para obtener determinado tipo de información. Si es una información de negocio, por supuesto será la gerencia. Si es una información operativa a nivel técnico, pues será al área técnica correspondiente. Si es una información que tenga que ver con cumplimiento o normatividad, pues a la persona que sea responsable de cumplimiento y normatividad. También hay que recolectar información con respecto a el impacto operacional. Esto quiere decir a quién le aplican los cambios, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Aquí, por ejemplo, uno de los casos más comunes, más recurrentes, vamos a pensar en que en la empresa se tiene, por ejemplo, un área de desarrollo y pruebas y un área de producción. Los usuarios que pertenecen al desarrollo y pruebas deberán tener una configuración de dominio, políticas, permisos, privilegios, restricciones probablemente distinta de quienes se encuentran en producción, para precisamente no tener un impacto negativo en la operatividad de la organización. Lo que tiene que ver con el impacto legal y de cumplimiento. Aquí deberíamos determinar si existen normativas, estándares o disposiciones jurídicas de obligado cumplimiento. Y en este apartado en particular vamos a poner, por ejemplo, si se tiene un servidor de bases de datos dentro de la infraestructura de dominio. Pudieran existir algún tipo de política o requerimiento o estándar, disposición jurídica que determine
que por ejemplo las tablas de la base de datos deben estar cifradas con un algoritmo determinado, o lo que tiene que ver con el esquema de roles y permisos de usuario y objeto para el acceso a esa base de datos, lo que tiene que ver con la privacidad de la información, el no tener accesible información o datos personales que estén dentro de los registros de esa base de datos. Eso es lo que tiene que ver con el impacto legal y de cumplimiento. También si se tiene que cumplir con alguna disposición en términos de los inicios de sesión, si utilizamos un doble factor de autenticación, por ejemplo, en respuesta a una política o a una disposición jurídica de obligado cumplimiento. El impacto en la productividad. Aquí nos referimos a si habrá un impacto positivo o negativo en la productividad de la empresa, lo que tiene que ver con consolidación de servicios, disponibilidad, entre otros. Y aquí me gustaría señalar que si es una implementación básica que empieza desde cero, probablemente no tengamos mayor impacto en la productividad porque habríamos hecho un diseño previo y tomado en consideración todos los posibles escenarios, aunque en el futuro pudieran cambiar. Pero por lo general no va a ser así. Normalmente llegamos a un lugar en donde ya hay toda una implementación desplegada y debemos llegar a administrar, corregir, mantener, incluso modificar. Y el impacto en la productividad yo lo relaciono también con, por ejemplo, el hecho de mantener aplicaciones legadas, como lo veíamos en una lámina anterior por aquí, esta de aquí. Mantener una aplicación o servicio legado pues puede tener un impacto en la productividad porque nos obligaría probablemente a integrar controladores de dominio más antiguos solo por mantener la operatividad de esa aplicación legada, de ese servicio legado. Y si hablamos, por ejemplo, de integrar servicios externos a la organización, pues también tiene un impacto en la productividad, porque habría que asegurar, analizar a nivel de protocolos, a nivel de calidad de servicio, para que esos servicios consolidados puedan funcionar. Vamos a poner, por ejemplo, imaginemos un servidor de tipo radios que se va a integrar a nuestro controlador de dominio, o un equipo a lo mejor de otra plataforma, sistema operativo distinto, que debamos incorporar a nuestra estructura de dominios. Esto puede tener un impacto en la productividad porque mientras se implementa la solución, ese tiempo de espera en lo que la solución queda funcionando tiene un impacto en la productividad. Todo eso se tiene que considerar. Y por último, el impacto en lo que se refiere a seguridad. Se podrán mantener los mismos controles, procedimientos, políticas y soluciones de seguridad o será necesario cambiarlas. Aquí, reitero, al igual que en el caso anterior, si la implementación es nueva desde cero, probablemente no tengamos mayor problema porque toda la parte de seguridad se puede diseñar y se puede implementar conforme vayan surgiendo las necesidades. Sin embargo, si tenemos que implementar servicios adicionales en una infraestructura que ya se encuentra operativa, si tenemos que consolidar información, servicios, integrar servicios de terceros, aquí sí tendríamos que considerar cuestiones como, por ejemplo, el inicio de sesión, complejidad en las contraseñas, el uso de múltiple factor de autenticación, eh, el uso de políticas de auditoría de inicios de seguridad, entre muchísimos otros. Digo, la seguridad es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero que también, pues Active Directory lo considera en profundidad. Bueno, y si lo planteáramos a manera de preguntas, primero comenzaríamos por determinar quién puede explicar los requerimientos en detalle. Al decir quién, nos referimos a quién, qué persona. ¿Qué persona o personas nos pueden explicar estos detalles, estos requerimientos en detalle? ¿Cuáles son los requerimientos de autenticación y autorización? Reitero, si vamos a establecer un inicio de sesión con criterio o política de seguridad a nivel de contraseñas, con doble o múltiple factor de autenticación, etc. El calendario, ¿cuándo debe ser implementada la solución? Aquí hablamos de un calendario de trabajo y para todo esto pues se requiere un proyecto, se requiere planeación, se requiere definir tareas principales, subtareas, recursos, fechas de entrega, rutas críticas, todo lo que tiene que ver con la administración de proyectos, porque el despliegue de una infraestructura de dominios, por supuesto que es un proyecto de gran magnitud. ¿Cuáles son los requerimientos de cumplimiento?
la parte legal, la parte normativa, lo que mencionábamos, si tenemos esa base de datos, requerimientos de cumplimiento en términos de privacidad de datos, que implica cifrado, implica integridad, disponibilidad, autenticidad, implica políticas de respaldo de información, etc. ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad? Amplio y complejo todo este tema. Y por último, no menos importante, ¿cuál es el presupuesto disponible? ¿Por qué? Porque a veces, normalmente los proyectos se suelen retrasar debido precisamente a la falta de presupuesto. Y ya llegados hasta este punto, la última parte de esta presentación, lo que tiene que ver con los límites de seguridad. Muy importante, que esta es la que a mi consideración es la parte medular de esta primera sesión. En Active Directory, un límite de seguridad es una separación física y o lógica de los recursos y accesos que se gestionan a través de la estructura del Active Directory Domain Services. ¿Qué nos referimos con esto? Vamos a pasar a esta lámina. Esta pues ya la vimos en una lámina anterior. Aquí partimos de un escenario con un único dominio. Este dominio es nuestro primer límite de seguridad, un único dominio y un único bosque. Si tenemos un subdominio, cada subdominio del dominio principal es un nuevo límite de seguridad. Esto en principio, hay que tenerlo bien claro. Un dominio representa un límite de seguridad y un subdominio de un dominio principal también representa un nuevo límite de seguridad. Si la separación es física, se representa a través de bosques y sitios. Algo como esto de aquí. Separación física. Estos tres dominios en su conjunto representan un bosque. Y aquí este dominio representa el sitio físico de Boston. Y el sitio físico de Texas. Y este de aquí, aunque se encuentra en Texas también, pues representa al dominio raíz principal. Si la separación es lógica, se representa a través de dominios, subdominios o unidades organizacionales. Lo mismo, separación física o separación lógica. Vamos a suponer que en lugar de que estos tres dominios se encuentren en ubicaciones diferentes, vamos a suponer que los tres se encuentran en Texas. Pero, nuevamente, este es nuestro dominio raíz y el dominio, vamos a decir que en lugar de Boston sea, por ejemplo, Dallas, Texas. Este subdominio que se encuentra en Dallas, Texas, representa un nuevo límite de seguridad. Aunque pertenezcan al mismo bosque y aunque estén físicamente en la misma ubicación, representa un nuevo límite de seguridad y esta separación se hace de manera lógica. Vamos a suponer que este segundo controlador de dominio también se encuentra en Texas, pero de manera lógica representa otro dominio, otro límite de seguridad. No importa que físicamente se encuentren en la misma ubicación. O pudiera darse el caso también de que este dominio esté en Texas, en Dallas, por ejemplo, y este en, pues no sé, Brownsville, que es otra ciudad del estado de Texas. Si este se encuentra en Dallas y este en Brownsville, estos dominios cada uno representa su propio límite de seguridad. Aquí lo esencial, lo importante que hay que entender es que no importa si la separación es física o lógica, cada dominio representa un nuevo límite de seguridad. Y también nos dice que si se trata de un dominio único, podríamos establecer dominios de seguridad o límites de seguridad en función de las unidades organizacionales. Aquí tenemos Minneapolis, el estado de Minneapolis, y tenemos como límite de seguridad esta unidad organizacional de Grand Forks, Milwaukee, Crockston y Winnipeg. Y por último, si los límites de seguridad esencialmente determinan si un usuario de un dominio puede iniciar sesión en un subdominio o en un dominio nuevo o en un bosque nuevo y acceder a los recursos disponibles en función del nivel de granularidad. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Si se ha establecido que cada dominio es un nuevo límite de seguridad,
Lo que nos va a permitir un nuevo dominio de seguridad es impedir que los usuarios que se encuentran aquí en Boston puedan iniciar sesión con el controlador de dominio que se encuentra en Texas y acceder a todos los recursos que están almacenados en este controlador de dominio de aquí. Permitir o denegar, para eso es el límite de seguridad, cuando no queremos que determinados usuarios puedan iniciar sesión dentro de otros controladores de dominio. En este caso, en escenarios de un solo bosque con múltiples dominios, como es este caso de aquí, un solo bosque con múltiples dominios o subdominios, cada dominio representa un límite de seguridad. Reitero, esto es un límite y esto es otro límite. Y en escenarios donde existe un solo bosque y un solo dominio, cada unidad organizacional puede representar un límite de seguridad, porque yo podría definir que los usuarios que tienen acceso a esta unidad organizacional de aquí no tengan acceso a ninguna otra de las demás y viceversa. Y bueno, ya para finalizar, definir los límites de seguridad es fundamental. Conocer y comprender la operatividad del negocio. Necesitamos conocer cómo funciona la organización para, a partir de ahí, determinar dónde se encuentran los límites de seguridad y si es necesario que los usuarios de un dominio tengan acceso y puedan iniciar sesión con otro dominio que no se encuentre dentro de su límite de seguridad. Y dentro de este proceso de conocer y comprender la operatividad del negocio, pues consideraríamos los servicios a los que tienen acceso son diferentes, los usuarios no necesitan compartir recursos o si las políticas de seguridad son diferentes. Estos tres criterios, los servicios, los usuarios que comparten recursos o si las políticas de seguridad son diferentes, nos van a permitir determinar los límites de seguridad. Y bien, con esto hasta aquí terminaríamos esta primera sesión, lo que refiere a los principios y criterios de diseño del directorio activo. Faltarán otras 2 sesiones y después de eso, como dije, vamos a comenzar con la parte práctica. Así que quédense pendientes. Aquí les dejo mi teléfono y mi correo por si quieren preguntarme algo o alguna consulta que quieran hacerme. Reitero, lo fundamental es que hay que entender que en el contexto de Active Directory, cada dominio o cada subdominio representa un nuevo límite de seguridad, independientemente de si se encuentran en la misma ubicación geográfica, física o, si no es así, si se encuentran en ubicaciones físicas distintas. Los límites de seguridad, por lo tanto, se pueden establecer tanto a nivel físico como a nivel lógico en la estructura del directorio activo. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y nos vemos la próxima.